Y a compartir. Esta semana también toca circunferencias. La verdad me hubiera gustado enseñarles otra cosa, pero toca enseñarles lo mismo. Entonces, ok, vamos con este primer ejercicio. Vamos a ir de abajo hacia arriba porque los primeros ejercicios son como que son muy parecidos a los de la semana pasada. Entonces vamos a ir de abajo hacia arriba. Ya esos son como más de problemas y cosas por ese estilo. Entonces, en este primer ejercicio tenemos estas tres circunferencias. Nos dice que son estos puntos, ¿verdad? El B, el A y el C son ciudades. Las ciudades A, B y C son centros de las circunferencias. La distancia, la distancia de la ciudad B a la C, ¿sí? Nos están diciendo que la ciudad D a la C hay 6 kilómetros. De la ciudad E a la B hay 13 kilómetros. Mientras que la ciudad G a la A hay 8 kilómetros. 8 kilómetros. Entonces, la primera pregunta. Considera las siguientes proposiciones. Si un viajero parte de la ciudad a la F y luego va a la ciudad B y luego va a la ciudad B, entonces recorre 21 kilómetros. ¿Alguien me puede contestar si es cierta esa proposición? Pueden observar, digamos, que estas distancias son los radios de los círculos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si esto mide 13 kilómetros, ¿verdad? Esto sería un radio. Entonces, esto me diría exactamente lo mismo. Entonces, sencillamente, ustedes pueden tomar eso de esa forma. Pueden decir que esto mide igual que esto, ¿verdad? Porque es el radio. Entonces, pueden decir que el viajero va de A a F y de F a B. Y entonces de nuevo suman 8 con 13 kilómetros, 8 kilómetros con 13 kilómetros. Y eso les va a dar 21. Entonces, pues sí, tienen 21 kilómetros esto. Entonces ponemos que sí. La ciudad E y D se encuentran a la misma distancia que la ciudad C. La ciudad es E, esta, y D se encuentran a la misma distancia que la ciudad C. Sí se encuentran a la misma distancia. Perdón. ¿Alguien quiso hablar? Ok. Sí se encuentra a la misma distancia porque estos 6 kilómetros le corresponde al radio de este círculo, ¿verdad? Entonces esto mide lo mismo. Entonces, de CAE son 6, de CAD son 6, entonces sí. Entonces ponemos que ambas. Entonces, vamos a abajo. Si el punto de partida es la ciudad E, vamos a hablar todo esto porque ya está muy usado. Si el punto de partida es la ciudad E y el punto llega a la ciudad A, y el punto llega es A, pasando en orden por las ciudades C, D, B y G. Entonces, punto de partida E, pasa por C, pasa por D, pasa por B y pasa por G hasta llegar a A, ¿verdad? Entonces,
Pasa primero por acá, luego por acá y luego por acá. Entonces nos están preguntando, ¿cuál es el recorrido en kilómetros? Simplemente, es tan simple como llegar y sumar todos los radios, ¿verdad? Se empieza en E, simplemente se suma este, que ya sabemos que es 6, este que ya sabemos que es 6, este que ya sabemos que es 13 kilómetros por esta parte de acá, ¿verdad? De E a B son 13. Entonces ya sabemos que aquí que esto vale 13 también. Entonces 6 más 6 más 13 otra vez, más este trayecto que se vendría siendo el radio de ese círculo. Entonces, aquí nos está diciendo esto que dejé a la A es 8, entonces 8, ¿verdad? Entonces, sumamos todo eso y ya nos daría todo completo. Más 13 más 8. A mí me dio aquí 46. ¿Alguna duda con respecto a este primer ejercicio? Ok, voy a suponer que no. Vamos con el, no. Ok, sí, esto está como cortado y esta cosa como que no me... Ok, vamos a ver, de cómo verlo. A ver, ya se puede. Entonces, en la figura se presentan tres circunferencias, C1, C2 y C3, donde C1 tiene centro R, C2 tiene centro S y C3 tiene centro... Sí, el centro está aquí, no nos dicen, ¿verdad? No nos dicen cuál es el centro de C3. Además, la ecuación de la circunferencia C2, entonces corresponde a... Ok, esto que nos están dando es bastante importante porque a partir de eso podemos sacar lo que viene a ser el radio de la circunferencia C2, ¿verdad? Entonces ya con eso nos podemos ayudar en lo demás, respondiendo. Esto no me permite tocar el lápiz. Ok, ¿cuál es la medida del diámetro de C1? Ahí voy a preguntar a alguien al azar. Entonces, Alexa, ¿usted podría contestarme cuál es la medida del diámetro del círculo C1? Hola. Es que para serles sincera, la tutoría pasada no me pude meter, entonces me metí a esta y la verdad no estoy como un poco perdida en cuanto a eso, si no le contestaría. Ah, ok, bien. Entonces hagamos un pequeño repaso. Esto que voy a escribir aquí es la ecuación de una circunferencia. Y el radio, o sea, esta R, o sea, es el radio del círculo, ¿verdad? Que está elevado al cuadrado. Es el radio. Y está elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, usted ve, digamos, la ecuación de acá. Y usted ve que, sí, este 16 es el radio elevado al cuadrado. Entonces, ese 16 sería un 4 a la 2. Y este 4 vendría a ser el radio. Entonces, el radio de este círculo es 4.
Y estos puntos 5 y 1 son el centro donde se ubica, ¿verdad? Esta es la ecuación del círculo 2. Entonces usted puede ver que en X, en 5 y en 1, en Y, está el centro, ¿verdad? Entonces eso es como lo básico para saber de circunferencias. Entonces ya sabemos que estos puntos A y B son el centro y R es el radio. Entonces, eso es un pequeño repaso. Y con respecto a la pregunta, ¿cuál es la medida del diámetro de C1? Y solamente basta con ver los puntos, ¿verdad? Aquí está C1, de C1, y basta con solo ver estos puntos que están marcados, ¿verdad? El 4, el 1, el 3, y nos están pidiendo el diámetro. Pero aquí hay algo importante. Aquí ya nos están dando el radio, ¿verdad? En esta parte. Nos están diciendo que esto es 4, esta parte de aquí es 4, esta parte de aquí es 4 y esta parte de aquí es 1. Entonces, si el diámetro, bueno, aquí nos están dando el radio y nosotros sabemos que el diámetro es todo completo, ¿verdad? Es el radio 2 veces. Entonces, con solo conocer este caso y nada más lo multiplicamos por 2 y ya obtenemos el diámetro. Entonces, ¿cómo conocemos el radio que está acá? Y tan fácil como llegar y restarle a 4 el 1 para saber cuánto mide esto exactamente. Y eso sería 3, ¿verdad? Y 3 por 2, 6. Y aquí viene la respuesta, ¿verdad? 6. Esa vendría a ser la respuesta de esa pregunta. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la medida del radio de C2? Eso prácticamente lo respondí arriba, ¿verdad? 4. Aquí está. Porque esto es el radio elevado al cuadrado y se puede ver de esta forma, ¿verdad? El radio elevado al cuadrado es igual a 16, 4. Ahora, vamos con este ejercicio. Este está encima de otra cosa. Ok, hasta que me cargue esta cosa, voy a preguntar de si alguien tiene alguna duda hasta acá. ¿Alguno? Ok, entonces sigamos con la siguiente pregunta que es prácticamente la misma de la anterior. ¿Cuál es la distancia aproximada? ¿Cuál es la distancia aproximada que hay entre los puntos R y S? Entre los puntos R y S. O sea, nos están preguntando cuál es la distancia que hay de aquí a acá. Y eso es el diámetro, ¿verdad? Nos están preguntando prácticamente cuál es el diámetro de ese círculo. Ya que hay que tener un poquito de creatividad. Nos están pidiendo aproximadamente, pero ahí podemos usar un método especial para obtener esa respuesta, ¿verdad? Entonces, voy a preguntarle a alguien a ver si a alguien se le ocurre algo de cómo resolver eso. Eric, ¿qué se le ocurre cómo sacar la medida de estos dos puntos, de R y S, esta raya? La verdad no tendría idea cómo sacarlo. ¿Perdón? No tengo idea de cómo sacarlo. Ok. Es más sencillo de lo que parece. Vean que esto es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, los triángulos rectángulos se ven así. Y nosotros sabemos que tienen un ángulo de 90 acá. Y ya conocemos cuánto valen estos dos catetos, ¿verdad? Ya vimos que vale 3. Entonces, este vale 3. Y este de acá, para sacarle simplemente restarle a 5, 3. Entonces este vale 2. ¿Y qué usamos para sacar la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Pitágoras.
¿Entendido? Sí, ahora sí. Gracias. Ok. Entonces sí, usamos Pitágoras, ¿verdad? Y Pitágoras es igual a esto. Es hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Esto también se puede ver de esta forma, ¿verdad? Raíz de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Y ya tenemos el cateto 1, el cateto 2. Solamente queda sustituir los valores. Entonces, cateto 1 es 3. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto es 9 más 4. Esto es 13. Entonces, la medida que viene que nos da ahí es aproximadamente 13. Bueno, raíz de 13, perdón. Pero aquí nos los están poniendo en decimal. Entonces, para saber cuánto mide eso, y nada más meten en la cálculo raíz de 13 y les va a dar 3.6. Si quieren, ustedes mismos lo pueden verificar para que vean que no les estoy mintiendo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguno? Ok. Me pueden preguntar sin miedo, ¿verdad? Aquí estamos en confianza. Entonces, vamos con este ejercicio acá. Información corresponde a los últimos 68. Ok, vamos con esto. La siguiente figura está conformada por 3 circunferencias con el centro A, C y E. Las circunferencias con centros en C y E se intersecan entre sí. Se intersecan entre sí, ¿verdad? Aquí está el punto donde se golpean en un solo punto. Eso quiere decir que, o sea, cuando hay que recordar que cuando en un círculo pasa una recta, por ejemplo, pasa una recta por acá y toca solamente un punto, eso es porque la recta es tangente al círculo. Ahí como recordatorio. En un solo punto y las circunferencias con centros en A y C son secantes entre sí. ¿Qué quiere decir que son secantes? Que en lugar de golpear solo un punto, están golpeando en dos. ¿Ve? Aquí estamos viendo que están golpeando en dos puntos. Entonces, este es tangente y este es secante. De acuerdo con la información anterior, si la distancia de C y E es 36, ¿verdad? Apuntamos la información. Entonces, ¿cuánto mide el radio de la circunferencia con el centro E? ¿Alguno tiene una idea de cómo resolver eso? ¿No? Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Sí, se ve un poco complicado, pero es nada más de observar bien lo que nos están dando, ¿verdad? El dibujo, sacar, nada, aquí nos están dando información, ¿verdad? Nos están diciendo que eso mide 3,6, pero nosotros a partir de este dibujo podemos ir sacando aún más información, como por ejemplo que el radio de esto mide 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí nos están dando este punto y nos están dando este punto. Entonces, para sacar esto es el radio, ¿verdad? Viene acá, es el radio. Entonces, para sacar el valor de eso, es 3 menos 1 igual a 2. Ya tenemos este radio. Eso quiere decir que este pedacito de acá también mide 2, ¿verdad? Y esto completo, o sea, esta línea completa mide 3.6. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar el radio de E? De nada más le restamos 2, o sea, le restamos al 3.6, le restamos 2, ¿verdad?
la línea recta menos el radio para obtener este pedacito, que es lo que buscamos. Entonces eso nos da como valor, nos da como resultado 1.6. ¿Ven? Entonces, no, de hecho, ni siquiera había que aplicar ninguna fórmula, ni nada, nada más era como de observar bien el dibujo. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, todo está claro. Ok, muy bien, gracias. Entonces, vamos con el siguiente. Este ya es como un problema así, ¿verdad? Nos dan un montón de texto y nosotros tenemos que interpretar qué es lo que nos están diciendo. Un agricultor instala en un terreno 2 aspersores de agua, aparatos que pueden lanzar agua formando un círculo a su alrededor, que irrigan terrenos circulares de 6 metros de radio, ¿verdad? Y 4 metros de radio. Uno se ubica a 12 metros de distancia del otro. La distancia se toma de un borde del terreno circular al otro, ¿verdad? De este borde se toma este borde al otro borde, ¿verdad? Y eso nos están diciendo que mide 12. Según la información anterior, si el agricultor desea ubicar un tercer aspersor para regar una plantación entre los dos terrenos ya regados, de modo que no se rieguen los terrenos ya cubiertos por otros dos aspersores, o sea que nos están diciendo que quiere agregar otro aspersor en medio, pero que no puede, ¿verdad?, chocar entre sí. Tienen que, como mínimo, nada más tocarse en un punto, pero no pueden, este, ser secantes entre sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Ya regó de modo constante. Entonces, ¿cuál es el máximo de radio del terreno que cubre ese aspersor? Nos están preguntando de cuánto es el radio que hay aquí, ¿verdad? Y es muy simple. De hecho, ahí con solo ver la información, hacer dibujitos, ya nosotros sabemos la respuesta. Es 6, ¿verdad? O sea, esto es el diámetro, nos están pidiendo el radio, entonces el radio es la mitad de eso. Y 6, aquí está. Fácil. Vamos con el siguiente. Considere la siguiente información para responder los ítems 65 y 66. La siguiente figura está conformada por dos circunferencias, C1 y C2, las cuales coinciden en el punto B, ¿verdad? Aquí son tangentes. O sea, pueden ser tangentes si este círculo estuviera afuera, al igual que pueden ser tangentes si este círculo está dentro. No importa. No importa si está dentro o fuera, eso no importa, igual son tangentes. Ok, de acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. La medida del diámetro de C2, de este círculo pequeño acá, es el doble de la medida del radio de C1. ¿Alguien me puede responder eso? Si es verdadero o falso. Te voy a llamar al azar. Camila, ¿usted podría decirme si eso es verdadero o falso? No estoy muy segura, pero creo que es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque yo veo como que hay la misma distancia entre cada uno, entonces supondría que sí. Ok, sí, ve, nos están diciendo que la medida del diámetro, es decir, todo esto que es el diámetro, es el doble de la medida del radio de C1. Entonces, ya ahí estamos viendo que no tiene como que mucho sentido, ¿verdad? Porque nos están diciendo que esto es el doble es el doble que esto.
cuando en realidad miden lo mismo, ¿verdad? Nos están diciendo que el diámetro de esta circunferencia es el doble de este, ¿y no? Si fueran iguales, bueno, no. Si nos estuvieran diciendo, o sea, si estos círculos fueran iguales y nos dijeran que el radio de este es el doble del diámetro, entonces sí, pero no, en este caso no, porque esto no, jamás podría ser el doble de esto. O sea, son iguales, entonces no. La medida del radio de la circunferencia que contiene los puntos F, E, B y D es 2. Ok, tenemos un pequeño problema ahí, como que me pusieron como un límite de tiempo, entonces la reunión va a terminar en unos 10 minutos, entonces faltando 5 minutos, para que pase eso, voy a cerrar la reunión y la voy a volver a abrir para que se vuelvan a unir y para poder seguir con la tutoría. Entonces, sigamos. Ok, ¿alguien me podría responder si el radio de este círculo verdaderamente es 2, del círculo grande? O sea, ¿alguien me puede decir si es verdadero o falso? ¿Y por qué? Sí, es verdadera, Ajá. ¿Y por qué razón? porque se puede ver como de A a B, en la distancia es 2, entonces ese es el radio. Sí, sí. O sea, sí, sí. O sea, de hecho se puede hacer muchas formas. Se puede agarrar este 3 y restarle 1, que es igual a 2. Se puede ir contando así, ¿verdad? 1, 2, 1, 2. Entonces sí es verdadero. Solo la opción 2 es verdadera. Ok. Ejercicio 66. De acuerdo con la información anterior, considera las siguientes proposiciones. La distancia entre los puntos F y T entre, perdón, entre F y T corresponde a 3. Ok, y para ir adelantando y ir haciendo esto más rápido, vamos a poner que sí de una vez. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que contando, ¿verdad? Es 1, 2, 3. Entonces sí, la medida del diámetro del C2, del chiquitillo, es la mitad de la medida del diámetro de C1. Podemos decir que sí, porque este diámetro es la mitad de este diámetro grandote, ¿verdad? O sea, este diámetro es la mitad del diámetro del círculo grande. Entonces, decimos que sí. Vamos con ambas. Vamos con estos. Vamos con este. Conseguir la siguiente información. Para elaborar el logotipo de una casa comercial se utilizan 3 circunferencias congruentes, es decir, tienen la medida de su radio común. Nos están diciendo que el radio es el mismo para todos. A continuación se representa el logotipo en el cual se ha tomado la circunferencia de radio A y radio 3 como base para realizar las traslaciones y obtener C2 y C3, las cuales tienen un solo punto en común. De acuerdo con la información anterior, ¿cuántas unidades hacia la derecha se trasladó C1 para obtener C3? Ok, bien, estos ejercicios, la verdad, yo cuando se está realizando vi que son muy sencillos porque es simplemente contar cuánto fue que se trasladó en el eje X o en el eje Y, ¿verdad? Pues, bien, nos están diciendo que cuántos puntos a la derecha se trasladó de aquí a acá. Ok, vamos a decir que esto es radio 3.
3, entonces de aquí a aquí hay 3. Vamos a poner que esto es menos 3, ¿verdad? Porque estamos al lado izquierdo del eje X. Esto es menos 3, esto es menos 6, esto es 0 y esto es 3. De aquí, ¿verdad? Por los radios, ¿verdad? 3, 3 y 3. Entonces, di, contando cuántos puntos se trasladó a la derecha, simplemente es de llegar y hacer esto, ¿verdad? De aquí se movió 3 puntos, ¿verdad? Tomando como referencia al centro. O sea, nosotros trasladamos el círculo con el centro. Entonces, del centro, el centro se trasladó 3, 6 y 9 a la derecha. ¿Por qué no contamos cuando se fue hacia abajo? Porque eso no tiene nada que ver con el eje Y, ¿verdad? O sea, si se mueve hacia abajo, hacia arriba, sigue estando en el mismo punto en el que quedó. Entonces simplemente contamos 3, 6, 9 y aquí está la respuesta, 9. ¿Alguna duda con respecto a ese ejercicio? Sí, voy a suponer que no. Tenemos aquí la reunión y voy a cerrarla y la voy a volver a abrir para que se unan. Ahí los espero que no me abandonen. Ok, quedamos en este ejercicio, en el que está a la izquierda. Ok, antes de continuar, nada más de recordar que para los que se unieron a la tutoría hasta hoy y se sienten así como atrasados, en el grupo de WhatsApp, en la descripción hay un link para YouTube donde está la clase grabada anterior. Aunque creo que tengo que subirla porque de hecho nunca se pudo subir y me dio como un error, pero ahorita voy a ver si la trato de subir. Ahí está eso y también está en un drive el PDF de la sesión anterior para que si quieres lo pueden ver y repasar. Entonces, con este ejercicio de izquierda, nos están dando un C, ¿verdad? Es una traslación de C. Este C, ¿verdad? Este C de acá es este C. De modo que su centro se ubica en el primer cuadrante. Este es el primer cuadrante. Entonces es posible que C se haya trasladado a una unidad hacia la izquierda horizontalmente y 6 unidades hacia arriba. B, 5 unidades hacia la izquierda y 1 unidad hacia arriba. C, 2 unidades hacia la izquierda y 5 unidades hacia arriba. D, 1 unidad hacia la izquierda y 4 unidades hacia arriba. Entonces, ¿alguien me podría responder? ¿Me podría decir cuál es la opción correcta? Es simplemente tomar el centro de la circunferencia, ¿verdad? Que vendría a ser 5, menos 5, ¿verdad? 5, menos 5. Y en la traslación que se hace, nos están diciendo que tiene que quedar aquí, ¿verdad? En este cuadrante, en este que estoy marcando. Tiene que quedar ahí. Y aquí nos dan una serie de traslaciones que se hicieron. Entonces, nada más de ir probando. Si nos dicen una unidad hacia la izquierda, entonces movemos el círculo una unidad hacia la izquierda. Y qué pasará al moverlo a la izquierda, pues el centro va a cambiar, ¿verdad? Entonces, al cambiar el centro, por ejemplo, una unidad a la izquierda, en X ya quedaría en 4. Entonces, el centro cambia, ¿verdad? 4, menos 5. Entonces, eso es lo que hay que ir probando. Y ven, hay que hacer las traslaciones y ver que el centro quede en este cuadrante de acá. Para ya decir, ok, el centro ya está en el cuadrante 1. Entonces, ¿alguien que me quiera ayudar?
Ok, entonces, voy a hacer este primero, ya que como es el primero de este tipo de ejercicios que vemos, entonces voy a hacerlo yo. Una unidad hacia la izquierda, entonces el centro nos quedaría 4,6 unidades hacia arriba, ¿verdad? Entonces le sumamos 6 unidades. 6 unidades al eje Y, ¿verdad? Que sabemos que esto es X, esto es Y, entonces le sumamos 6 unidades. Y de 6 menos 5 es 1. Y al parecer este sí quedó en el cuadrante 1, porque nada más de ver las coordenadas, ¿verdad? Quedó aquí 4,1, que está como por acá. Ahí quedó el centro. Vamos los demás. 5 unidades hacia la izquierda, perdón, hacia la izquierda y una unidad hacia arriba. Y vemos que si trasladamos esto a 5 unidades hacia la izquierda y una unidad hacia arriba, el centro quedaría aquí. Entonces no estaría en el cuadrante 1. 2 unidades hacia la izquierda, que vendría a ser como acá. Y una unidad hacia arriba, quedaría como acá, el centro. Entonces esa no, tampoco. Una unidad hacia la izquierda, que quedaría como aquí. Y 4 unidades hacia arriba. Sí, 4 unidades hacia arriba es 10 aquí en 1, ¿verdad? Acá. Entonces el centro quedaría aquí y no. Entonces ya podemos observar que la respuesta es la opción A. ¿Alguna duda con ese ejercicio? Ok. Vamos con el siguiente. Esta tutoría hay bastantes ejercicios. Considera la siguiente representación gráfica de las circunferencias C de centro O, ¿verdad? C de centro O y C' de centro P, que está acá, en la que C se obtuvo al aplicarle una traslación a C, ¿verdad? O sea, en la que C', esta, se obtuvo al aplicarle una traslación a este círculo. Entonces, con solo ver el tipo de ejercicio, ya nosotros sabemos que nos va a preguntar cuántas unidades se trasladaron en el eje X y cuántas en el eje Y, ¿verdad? El eje X, aquí le ponen horizontalmente. Horizontal es así y vertical es así. Entonces ya sabemos que horizontal es X y vertical es Y. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente contamos, ¿verdad? Contamos de cuánto se trasladó de acá a acá, de este punto hasta este punto. Entonces, esto es 4, 3, se trasladó 7 veces hacia la izquierda. ¿Y cuánto se trasladó hacia abajo? Si contamos nuevamente, ¿verdad? 2 y 2 se trasladó 4 veces hacia abajo. Entonces, ya tuvimos, ¿verdad? 7 unidades hacia la izquierda y 4 unidades hacia abajo. Tuvimos la buena suerte de que la primera opción sí, es la correcta. ¿Alguna duda? Ok. Vamos con el siguiente. Una circunferencia cuyo centro es el par ordenado, ¿verdad? Nos están diciendo que el centro es menos 1,1. Se ha trasladado en el plano para obtener la ecuación x a la 2 más y menos 3 a la 2 igual a 1. Y nosotros ya conocemos la ecuación de una circunferencia, ¿verdad? Sabemos que estos puntos, o sea, como ya lo había repasado abajo, es el centro A, B. Y nos están diciendo ahora que el nuevo centro, ¿verdad? Esto es, el centro antes se ubicaba acá. Y una vez trasladado la figura, su nuevo centro se convirtió en esto, que aquí podemos ver que el nuevo centro es 0,3. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos para saber cuánto se trasladó? De menos 1 a 0, ¿cuánto hay? 1, ¿verdad? Se trasladó 1 unidad. Y de 1 a 3, ¿cuánto hay? 2. Se trasladó 2 unidades. Entonces, ¿cuántas unidades se trasladó la circunferencia en el eje de las abscisas? ¿Verdad? Las abscisas son las del eje X. De hecho, hasta la misma palabra suena, ¿verdad? Abscisas, eje X. Entonces,
¿A cuánto le falta a 1 para llegar a 3? 2. Y de hecho, si lo vemos en las coordenadas, ¿verdad? El círculo antes estaba aquí, menos 1,1, y se trasladó a 0,3 hacia arriba. Entonces, menos 1,1, 0,3, 2 unidades. Ok, no, estoy perdido. Ok, las abscisas son el eje Y, perdón. Las abscisas son el eje Y. Sí, podemos ver aquí donde apunté los centros, menos 1,1 y 0,3. Podemos ver que se movió 2 unidades hacia arriba, ¿verdad? Acá. Entonces, aquí está la respuesta, 2 unidades hacia arriba. Me di cuenta de eso porque esto de una unidad hacia la derecha y una unidad hacia la izquierda, como que no le dio mucho sentido. Entonces, y luego viendo que esto era hacia arriba, hacia abajo, entonces ya me di cuenta de mi error. Pero sí, esa es la respuesta, 2 unidades hacia arriba. ¿Alguna duda? Ok, ya voy a comenzar a preguntar. Esta es la circunferencia dada, ¿verdad? Ya nos están dando esta circunferencia. Podemos ver que su centro es menos 2,2. ¿Por qué razón el primer número es menos 2? Porque según en la ecuación, esto es así, ¿verdad? Y si nosotros le metemos un número negativo, por ejemplo, el mismo 2 que está ahí, al final va a quedar así. Justo como la ecuación aquí, ¿verdad? Entonces, ese número es negativo, por ley de signos. Y en Y es 2. Se le aplica una traslación y tenemos la circunferencia, ¿verdad? Ahora nos están dando un nuevo centro, ¿verdad? Ya tenemos este centro y aquí nos dieron un nuevo centro después de la traslación, que el nuevo centro vamos a ponerle ese prima. El nuevo centro es menos 2,0, ¿verdad? Por la misma razón, negativo, y como aquí no trae nada, entonces es 0. Entonces, la transformación aplicada corresponde a una traslación 2 unidades hacia, ¿verdad? Entonces, podemos hacerlo así con la mente o podemos hacer un dibujo. Primeramente, el centro estaba aquí en menos 2,2 aquí. Y luego quedó acá, ¿verdad? En menos 2,0. Entonces podemos observar que la traslación fue de 2 unidades hacia abajo. Pues aquí nos dicen, la transformación aplicada corresponde a 2 unidades hacia abajo. Estos ejercicios están sencillos. Considera las siguientes proposiciones referentes a la circunferencia C dada por esa ecuación, la cual se trasladó 2 unidades hacia arriba. La longitud del radio de circunferencia trasladada es 5. El centro de la circunferencia trasladada corresponde a 3,2. Ok, voy a preguntarle a alguien. Yelani, ¿usted me podría decir si la primera proposición es correcta? Creo que sí es correcto, ¿Y por qué cree? porque el 5 a la 2 es 25 y están preguntando el radio. Ajá, sí. Y nosotros sabemos que una traslación no tiene nada, o sea, solamente mueve el centro, no afecta en nada más el círculo. Entonces, sí, es 5.
Sí, ya ya tenemos que verificar la traslación, ¿verdad? Entonces, ¿alguien me podría decir si esto es, bueno, voy a preguntar porque luego nadie me responde. Sebastián, ¿usted me podría decir si esto es verdadero o falso? Creo que es falso. ¿Y por qué? ¿Lo hizo? ¿O lo hizo, digamos, con la mente? A la mente. A la mente. Bien, entonces vamos a verificar, ¿verdad? Le sacamos los centros a la primera circunferencia, ¿verdad? Que sería 3,0 y nos está diciendo que se trasladó 2 unidades hacia arriba. Entonces, sí, pues sí, está correcto. 2 unidades hacia arriba y marcamos que ambas. Vamos a la siguiente. Si una circunferencia de centro 2,-3 y de radio de longitud 5, ¿verdad? Esto, la verdad, podríamos hasta tacharlo porque o sea, no tiene nada que ver el radio, no nos importa. Se traslada 3 unidades hacia la izquierda. Entonces, la ecuación de la circunferencia obtenía, bueno, esto, sí, ya que hay que poner la ecuación, entonces sí tenemos que dejarlo. La ecuación de la circunferencia obtenida al hacer la traslación mencionada corresponde a, sí, ya nos están dando el primer centro, ¿verdad? El centro 1, 2,-3. Y nos está diciendo que se trasladó 3 unidades hacia la izquierda. Entonces, si se trasladó 3 unidades hacia la izquierda, lo que podemos hacer es simplemente restarle 5 al 3, ¿verdad? Y eso daría -8. Ya hasta podemos verlo aquí. Voy a hacer un dibujo rápido. 2,-3. Vamos a poner aquí. Está al centro. Y se trasladó 5 unidades. Se traslada 3 unidades hacia la izquierda. Se trasladó hacia acá. Entonces quedó aquí, ¿verdad? No, discúlpenme. Lo estoy trasladando en el eje Y y no en el eje X, perdón. Es a la izquierda. Entonces a esto más bien se le tiene que restar 5. Y 2. Y 2 menos 5 es igual a -3. -3, -3. Un momento. Estoy tocando mucho. Punto es 2. 2, -3. Se trasladó 5 unidades, 3 unidades hacia la izquierda. Vamos a hacer un dibujo. Estoy perdido. Aquí. Está aquí. Y en -3. Se trasladó 3 unidades hacia la izquierda. 1, 2, 3. Entonces quedó en -1. Y esto, entonces, el segundo círculo vendría a ser -1, -3. Y el radio sería igual a 5. Entonces, ya al final la circunferencia, la ecuación vendría a ser esta de acá. ¿Por qué? Sí, porque por ley de signos en X, ¿verdad? Queda 1, por ley de signos en Y queda 3 y el radio es 5 al cuadrado. Entonces, esta es la respuesta. Y les tengo que pedir disculpas por equivocarme tanto, es que aún me pongo un poco nervioso dando tutorías, ¿verdad? Es mi privada, entonces ya les pido disculpas. Entonces, esta es la respuesta. ¿Alguna duda? Ok, vamos con el siguiente. Ya puedo tocar los colores. Entonces, la 35. La siguiente figura representa 3 radiobases. Esta. Estación de comunicaciones ubicadas en los puntos R, S y T. El alcance máximo a su radio es de 2, 1 y 4. Pues, este es de 4, el radio, ¿verdad?
Vamos a cambiar el color. 4. El más pequeño es de 1. Aquí lo hice. Y el del medio es de 2. De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes preposiciones. La radio base S tiene dentro de su alcance a la radio base R. Esto es como una pregunta ahí medio interesante que hay que pensarla bien, ¿verdad? ¿Qué significa que tiene dentro de su alcance? A la radio base, ¿verdad? El círculo es solamente como hasta dónde llega la señal, por decirlo así. Y el centro es donde está la estación. Entonces, si le preguntan que una radio base está dentro del alcance de otra, es decir, si tengo esta radio base aquí, y me preguntan que si tengo dentro de su alcance a esta otra, diría que no, ¿verdad? Porque para que esté dentro de su alcance, la radio base tendría que estar dentro de esa circunferencia que representa la señal. Entonces, podemos decir que esta es falsa. ¿Por qué? Porque este centro de acá, de la R, no está dentro de este círculo de acá. Entonces, podemos decir que es falsa. Siguiente. La radio base T tiene dentro de su alcance a las otras dos radios bases. Esta es de verdad la más grandota. Y pues sí, dentro de su círculo tiene esta radio base y esta otra radio base. Entonces podemos decir que esta sí es correcta. Entonces solo la preposición 2 es la correcta. Siguiente ejercicio. El comportamiento del huracán Luis a partir de la primera hora hasta las 4 horas de su formación se mantuvo con un diámetro constante de afectación de 20 kilómetros. Y cada hora su centro tiene un desplazamiento de 10 kilómetros al este y 20 kilómetros al norte. La siguiente tabla representa el comportamiento en las primeras horas. Aquí prácticamente nos están diciendo cómo fue que se fue desplazando el huracán. Se considera que el lugar donde se formó el huracán es aquí, ¿verdad? En el puro centro. En el puro centro del eje de coordenadas. La isla R está ubicada a 48 kilómetros este, ¿verdad? Hacia acá. Y 72 kilómetros norte. Esta es la isla R. La isla W está ubicada a 22 kilómetros este y 30 kilómetros norte de ese punto. De acuerdo con la información anterior, considero las siguientes preposiciones. A las 4 horas del desplazamiento, la isla R, ¿verdad? O sea, nosotros nos fijamos aquí, dice a las 4 horas, entonces nos fijamos aquí a las 4 horas. Del desplazamiento, la isla R está fuera del diámetro de afectación del huracán. Entonces nos están preguntando bueno, nos están diciendo, eso es una proposición, nos están diciendo que está fuera del diámetro de afectación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a preguntarle a alguien. Maydelin, ¿qué haría usted en ese caso para poder responder si eso es verdadero o falso? Ay, profe, sinceramente no sé. Disculpe. Ok, sí, son muchos datos. Pero es simple. O sea, ¿qué ustedes están diciendo? A las 4 horas. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente ubicar los puntos, ¿verdad? Del huracán en este eje de coordenadas y ver cuál es el radio. ¿Verdad? Aquí nos dijo que el radio era constante, era de 20 kilómetros. Entonces, ¿dónde está ubicado? Está ubicado como, es que esto lo hice muy pequeño. Voy a hacerlo algo más grande. A ver,
Y ok, ya está un poquillo más grande para poder ubicar las cosas. Fueron 22. Ok. Entonces nos está diciendo que está a 40 kilómetros en el este. Está como por aquí en el centro. 40 kilómetros. Y 80 kilómetros norte. Entonces está como por acá arriba, ¿verdad? Entonces esta cosa, el huracán está como por acá. Ok. Entonces, yo siento que esto puede ser, la verdad, un poquillo más complicado. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto que para determinar si un punto está dentro, fuera o sobre la circunferencia, hay que sustituir valores. Entonces, vamos a hacer eso para poder responder bien esta pregunta. Entonces, ¿cuál es el punto de la isla R? La isla R se ubica en 48,72 en el eje de coordenadas. Esto es X y esto es Y. Y la ecuación del huracán, ¿verdad? Está dado por los puntos en los que se ubica y el radio. Entonces, la ecuación viene a ser esto. X menos, ¿verdad? El punto en el eje X al cuadrado más Y menos el punto en el eje Y. 80 al cuadrado. Con el radio elevado al cuadrado. Esa es la ecuación. Y nosotros la clase pasada habíamos visto que para saber si era exterior, interior o sobre la circunferencia, había que sustituir este punto acá, en este pedazo. Y fijarnos si este resultado era mayor, menor o igual a esto. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, vamos a sustituir, esto sería X, 48 menos 40 al cuadrado más Y, 72 menos 80 al cuadrado es igual a 20 al cuadrado. 48 menos 40 al cuadrado más 72 menos 80 es igual a 128. Y 20 al cuadrado es igual a 400. Ok, eso fue lo que nos dio. Yelani, ¿usted sabe qué significa eso? O sea, ese resultado que nos dio. ¿Sabe qué es lo que nos quiere decir? Si es exterior, interior o está sobre la circunferencia. Creo que es interior. Si es interior. ¿Por qué? Porque esto es menor a 400. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la proposición? A las 4 horas del desplazamiento de la isla estará fuera del diámetro de afectación del huracán. Entonces, esto es incorrecto. Ay, otra vez. Entonces, esto es incorrecto. Porque, y al parecer, lo que nos dice aquí el resultado es que está dentro, ya que nos está diciendo que está fuera. Entonces, eso es incorrecto lo que nos está dando. Entonces, la segunda proposición, a las 2 horas, ¿verdad? Ahora nos enfocamos en los datos que nos está dando acá. El desplazamiento, la isla W estará dentro del diámetro de afectación del huracán. Entonces, de ahí hay que hacer algo parecido. Ubicamos los puntos. 20,40. 20 está como por acá. El 40 está como por acá. Entonces hacemos algo similar, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de la ubicación de la isla W? W se ubica en 22,40. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia?
y simplemente le cambiamos y los valores del centro, ¿verdad? Porque ya no es sino que ahora está acá. O sea, estos centros son valores, son diferentes. Entonces, esa ecuación sería x menos 20 al cuadrado más y menos 40 al cuadrado, que es igual a 20 al cuadrado. Entonces hacemos lo mismo, solamente sustituir y lo voy a meter en la cálcula una vez para no tener que escribir todo eso. 20 al cuadrado más 40 menos 40 al cuadrado nos da 4. 22. Y esto ya sabemos que nos da 400, entonces, y como es menor, esto nos está diciendo que está dentro, y pues si nos estamos viendo que el resultado dice que está dentro, entonces solo ponemos que la 2 es verdadera. Ahora vamos con el siguiente. Ok, ¿les parece si tomamos un pequeño descanso? Ya que 2 horas se pueden hacer un poco pesadas, o sea, 2 horas seguidas, entonces podemos tomar un descanso de 10 minutos y a las 2:21 volvemos. ¿Les parece? Está bien. Ok, ahí les estoy avisando por el grupo. Ok. ¿Alguno tiene alguna duda con los ejercicios anteriores? ¿Se han venido entendiendo todo? Yo sí voy entendiendo todo. ¿Ah? Yo sí voy entendiendo todo. Ah, bueno, qué dicho. Dicho. Ok, vamos a este ejercicio. El plan de evacuación de una comunidad toma como referencia la ubicación de una escuela E y a partir de ahí se despliega una circunferencia, la cual tiene un radio de 4 kilómetros. Es decir, las personas que estén a una distancia menor o igual que 4 kilómetros deben dirigirse a la escuela. Esto nos quiere decir que, bueno, el radio está acá, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Este es el radio. O sea, esta es la media del radio. Y esto viene como por acá. Entonces nos está diciendo que las personas que estén a una distancia, o sea, ya sea que estén sobre el punto, ¿verdad? Sobre el radio, o estén dentro del radio, tienen que ir a este centro de evacuación. Entonces, de acuerdo con la información anterior, considera las siguientes proposiciones. Las personas que están en la cafetería, que la cafetería es esta C, deben dirigirse a la escuela. Y la segunda, las personas que están en la iglesia no deben dirigirse a la escuela. ¿Y cómo sabemos eso? Haciendo lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado. De hecho, o sea, este es como un poquito, sí, trae más cosas, pero es lo mismo. Entonces, agarremos los puntos, ¿verdad? La cafetería es 2,2 y la iglesia es 3,4. La ecuación de esta circunferencia es x menos 6 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a radio a la 4, que sería 16. Entonces, para determinar si estos están dentro o fuera o sobre, simplemente sustituimos los puntos, ¿verdad? Entonces, voy a hacer esto una vez en la cálculo para ir avanzando más rápido.
2 menos 6 al cuadrado más 2 menos 1 al cuadrado. 2 menos 1 al cuadrado más 2 menos 1 al cuadrado es igual a 17. ¿Ok? Entonces, esto es diferente. ¿Por qué? Porque este resultado nos dio mayor a esto, ¿verdad? Y si es mayor, eso quiere decir que es exterior a la circunferencia. Y si es exterior, las personas de la cafetería no pueden ir a ese centro de refugio, ¿verdad? Solamente si está sobre o dentro de la circunferencia. Ahora probemos el siguiente punto. A meter en la calle también para ir a hacer rápido. 3 menos 6. Disculpen, ahí se escuchan a un niño gritando, es que le están cortando el pelo y se pone como loco. Al cuadrado. Más 4 menos 1 al cuadrado. 3 menos 1 al cuadrado más 4 menos 1 al cuadrado. Este da 18. Ese otro da 18. Entonces tampoco, ¿verdad? Bueno, esto no es correcto, ¿verdad? Poner la igualdad, más bien hay que poner esto. Entonces, no es correcto poner la igualdad. Ok, esto es mayor, entonces eso quiere decir que también es exterior. Y la preposición 2 nos está especificando esto, ¿verdad? Que no deben ir a la escuela. Esto es diferente. Aquí arriba nos decían que tenían que ir, aquí nos están diciendo que no tienen que ir. Sí, como podemos ver, de hecho no tienen que ir. Entonces, sí, la 2 es verdadera. Ok. Este ejercicio. Considere una circunferencia del centro C. Si tienen alguna duda, me pueden interrumpir en cualquier momento y yo me devuelvo. Consideras una circunferencia del centro C. El centro Q, 0,2, y los puntos P, menos 1, menos 1, y R, 3,2. Si la medida del radio de C es 2, que ya nos están dando el centro, que es Q, 0,2, y nos están dando el radio, ¿verdad? Que es de 2. Considera las siguientes proposiciones. P es un punto ubicado en el interior de la circunferencia. Este es igual, este de hecho es armar la ecuación. La ecuación es esta, ¿verdad? Este es X, bueno, vamos a poner X al cuadrado un solo, más Y menos 2 al cuadrado, que es igual a 2 al cuadrado. Y nos están dando este punto, P y R. Y nos están preguntando que si es exterior, es interior. Entonces, simplemente es, sustituir aquí, ver si este cosa de acá da mayor, menor o igual a esto. Y con respecto a eso, entonces lo calificamos, es interior, exterior, está sobre la circunferencia. Entonces, voy a poner aquí un pequeño resumen. Z, si Z es mayor a el radio al cuadrado, ¿verdad? Eso es radio al cuadrado, es exterior. Si es menor, es interior. Y si es igual, está sobre la circunferencia. Conferencia. Ok. Entonces podemos saltarnos ese ejercicio porque básicamente es lo mismo que los dos anteriores. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo bien. Ok. Entonces continuamos. Este es lo mismo. Es más, podemos saltarnos. Ahí, digamos, ustedes en un futuro hacen algún tipo de ejercicio y les sale alguna duda, me pueden mandar un mensaje, ¿verdad? Por el grupo, yo se lo respondo. No se pueda. Y acabo de notar que este es otro igualito que vamos a echar acá, de verdad es el mismo. Entonces este también, no, este es diferente. Estoy viendo cuál de ellos son verdaderas. Sí, este es distinto, este es distinto.
Entonces, así podemos hacerlo. Y es como el mismo enunciado, pero la pregunta es diferente. El plan de educación de una comunidad tomó como referencia la ubicación de una escuela E. A partir de ahí se estudia una circunferencia de cual tiene un radio 4. Las personas que estén a una distancia menor o igual 4 kilómetros de dirigirse a la escuela. De acuerdo con el contexto anterior, la ecuación que representa la zona de evacuación corresponde a. Ok, entonces este es el centro, ¿verdad? Es donde se ubica la escuela. Nos dicen que el radio debe ser de 4 kilómetros, entonces 1, 2, 3, 4, acá, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se hace el círculo. ¿Y cuál es la ecuación de ese círculo? Es, bueno, primero sacamos el centro. El centro es 6,1 y eso ya lo metemos en la ecuación, ¿verdad? Nosotros sabemos que la ecuación es esta, más y menos b al cuadrado, no tengo espacio, más y menos b al cuadrado es igual a radio a la 4. Y esto es A y esto es B. Y el radio nos están diciendo que es 4. Entonces simplemente sustituimos ahí. ¿Qué sería de A? X menos 6 al cuadrado más Y menos B, 1 al cuadrado, es igual a R al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, que sería igual a 16. Y aquí están las respuestas, ¿verdad? Menos al cuadrado es esta. Esta es la respuesta a la A. Vamos al siguiente ejercicio. Un helicóptero se encuentra sobrevolando una montaña a una distancia constante de 70 metros. Esta es la montaña. Y aquí está el helicóptero. Y este es el helicóptero. Nos están diciendo que esta distancia es de 70 kilómetros. Bueno, 70 metros. Esperando a rescatar a una persona que está en la cima. Aquí está la persona. Si se toma la cima de la montaña como el centro, entonces está diciendo que este es el centro, ¿verdad? Y a partir de eso podemos deducir que esta distancia, la distancia entre el helicóptero y la punta de la montaña es 70. Eso nos quiere decir que es el radio, ¿verdad? Eso es el radio. De acuerdo con el contexto anterior, la ecuación que representa la trayectoria del helicóptero corresponde a, entonces podemos decir que este centro se ubica en el origen, ¿verdad? El origen es 0,0. Ese es el origen. Entonces podemos decir que la ecuación simplemente es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 70, ¿verdad? Que es el radio al cuadrado, 70 al cuadrado. Y 70 al cuadrado es igual a 4.900. La B. Ajá, la B, exactamente. Muy bien. Ya tomaron la iniciativa. Ok. Vamos con esto. Un barco está ubicado 6 kilómetros norte y 7 kilómetros este de un faro. Vemos que el faro está acá. Este es el faro. Y también digamos que está ubicado en el origen. Entonces, está ubicado 6 kilómetros norte. Aquí está el 6. Y 7 kilómetros este. Bien, entonces podemos decir que aquí está el barco. El barco tiene un radar con un alcance máximo de 4 kilómetros. Entonces podemos hacer aquí un circulillo y decir que esto es de 4 a su alrededor. Se toma como centro la ubicación del barco B. Se representa. El barco tiene radar máximo a su alrededor. Ok, creo que aquí, o sea, me precipité más bien y puse como no, mentira.
con respecto al cuadrado. Ok, sí, sí, está bien, sí, está bien. Pensé que me estaban diciendo que el centro del eje de coordenadas era el barco, no. Entonces, todo bien. La representación algebraica que modela el alcance máximo del radar en kilómetros tomando como referencia la ubicación del barco con respecto al faro corresponde a, o sea, entonces prácticamente nos están pidiendo diga o sea, la representación algebraica, como que me piden la ecuación, nos están pidiendo la ecuación de la circunferencia del barco. Bueno, no la circunferencia del barco, sino como la circunferencia que emite la señal que lanza el barco, ¿verdad? Entonces, si alguno me puede decir ahí a lo rápido cuál respuesta es, yo creo que ya ni tenemos que ponemos a escribir nada porque ya lo hemos visto tantas veces que ya es como automático. ¿Alguno? Yo diría que la D. La Y B. la D. La B. Observen esto. No, Sí. la D. La D. Ah, ok, ok. Sí, perfecto, perfecto. Muy bien. Vamos con el siguiente. En una granja avícola se desea construir un corral de forma circular, de modo que este tenga 3 metros de radio y su centro se encuentre a 6 metros norte y 4 metros este del centro de la granja. Entonces, pareció el ejercicio anterior. Simplemente hacemos el dibujillo acá. Dice que está 6 metros norte y 4 metros este. De acuerdo con la información, vamos a seleccionar de una vez que es menos 6. Vamos a poner que es ¿verdad? De un solo. Vamos a tener que retrasarnos porque, o sea, para aclarar, 3 a la 2 es 9. 2, o sea, esto es nada que ver, ¿verdad? Estos no tienen sentido. Entonces, el único, así, el rápido es este. Vamos con este. En la siguiente figura se observa un punto A en la isla del Coco, que representa el epicentro de un sismo, y un punto B en una comunidad de Guanacaste, el cual representa el alcance máximo del sismo. O sea, interpretando esto, nos están diciendo que, o sea, el máximo alcance, ¿verdad? Máximo. Nos están diciendo que hasta aquí llegó ¿verdad? El sismo. El sismo vino de acá. Y eso llegó hasta acá. Y eso fue el máximo. Entonces eso quiere decir que es el radio. ¿Verdad? Ajá. Entonces, como hemos venido haciendo en los últimos ejercicios, podemos saber eso rápidamente, ¿verdad? La respuesta es esta. 4 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual a, esto de aquí es 3, entonces 9. La respuesta. No hay ningún problema con eso, ¿verdad? O sea, sí, ustedes están volando la verdad. Ok, pasemos al siguiente. Si tienen alguna duda, me dicen. Ya casi terminamos. Considera la siguiente representación gráfica de la circunferencia S de centro O. De acuerdo con la información. Esto era lo que les había dicho, que empezamos desde abajo porque los primeros ejercicios son como los de la tutoría pasada. Entonces, la verdad no tenía como que mucho sentido hacerlos. Y estos ya son muy sencillos, ¿verdad? Aquí nos están dando una circunferencia y nos piden dar la ecuación. Entonces, hacia lo rápido, vemos que Y0, bueno, el punto en Y0 y el punto en X es 1. Entonces, podemos decir que la ecuación de la circunferencia es ok, además de eso vemos que el radio es 3, ¿verdad? Entonces la ecuación de la circunferencia es esta. Y vamos con el siguiente. Considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia. Ok. Vemos que el radio acá mide 6. El centro se ubica en 4,0. Entonces, por lo tanto, la ecuación sería
esta de acá. Que X se ubica en 0, digo, X se ubica en 4, Y se ubica en 0 y el radio y 6 a la 2 es igual a 32. Entonces es esta. Vamos con esta. ¿Cuál es la ecuación de esa circunferencia? La medida del diámetro de una circunferencia es 8, entonces su radio es 4 y su centro es ese. Entonces, la respuesta es esta. ¿Okay? Y lo última. Ok, el centro. O sea, ya vemos que esto no tiene sentido porque nos están dando el radio, ¿verdad? Y el radio tiene que ser 7 al cuadrado. Y esto solamente pusieron 7, entonces estas ya, o sea, por descarte serán. Aquí podemos ver que pusieron el punto Y, lo pusieron en X y el punto en X lo pusieron en Y, entonces esta se va. Y de hecho, cualquiera que conozca bien todo esto, fácilmente simplemente pone eso y listo. De hecho, no había que ni fijarse tanto. Ok, y aquí llega la tutoría. ¿Alguna duda con respecto ok, con respecto a esto? No, todo está claro. La otra semana vamos a ver otros temas o así. Sí, yo espero que sí, la verdad. La verdad, porque ya me está aburriendo un poquillo circunferencias. Una consulta. Ajá. ¿Cuántos fines de semana son o cómo está la situación? Sí, yo voy a dar tutorías todos los fines de semana de aquí hasta que ustedes terminen el colegio. Ah, ok, gracias. Ok. Sí, ok, esto está grabado. Voy a subir la tutoría, voy a guardar el PDF y lo voy a pasar por Drive para que lo tengan ahí. Y si tienen alguna consulta, pueden hacérmela ahora o después, o si tienen, no sé, alguna duda con respecto a cualquier ejercicio, no importa el tema, pueden decir. ¿Está bien? Está bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego.